Abrimos el consultorio de inteligencia emocional aquí en Recreo Diario y por supuesto con nuestra gurú, nuestra coach Gaby Pérez Lindo. Qué lindo volver a encontrarnos. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Qué Bienvenida. lindo, qué lindo. Gracias por la A invitación la orden, siempre. a la orden, porque esto es un servicio a la comunidad. Exactamente. No solo trabajamos nuestra emoción, las propias, sino también es un servicio para todos nuestros televidentes que nos están mirando, donde abordamos diferentes temáticas. Y esta les va a encantar, porque hoy vamos a hablar de comunicación, que por supuesto tiene que ver con el lenguaje y nuestra salud. ¡Wow! ¿No? ¿Cuánto? Wow. ¿Cuánto y para decir? ¿Y cuánto también nos enfermamos o cuánto se aísla un poco la salud cuando no nos comunicamos bien? Justamente es parte de algo que nos lleva a que nuestras emociones se empiecen a irritar, ¿no? Cuando no hay comunicación o cuando no sabemos comunicar. Porque cuando no hay comunicación se genera una incertidumbre, ¿sí? Cuando yo no comunico, pasa en todo tipo de vínculos, en parejas, en madre-hijo, padre-hija, padre-hijos, o en las mismas organizaciones o en los emprendimientos. Cuando hay una falta de comunicación de los líderes, de la organización en sí, se genera una incertidumbre, porque nos basamos en los juicios. ¿Qué le puede estar pasando si el otro no me habla, no me dice? El suponer, qué feo. Exactamente. Entonces supongo, como siempre, como seres humanos tendemos esa tendencia a pensar lo peor. Entonces, ante la duda nos defendemos. Y ahí empieza este tema de no saber comunicarnos de manera asertiva. Claro. Y cuando hay demasiada comunicación, cuando hay mucha, ¿sí?, nos lleva a la indiferencia. ¿Sí? ¿Yo para qué lo voy a escuchar si siempre me va a decir lo mismo? Tal cual. Es Bueno, pero aprender a hablar, y parece como raro lo que estoy diciendo, porque bueno, sí sabemos hablar, no sabemos hablar, porque podemos emitir palabras, pero no quizás hablar asertivamente, desde la empatía, desde por ahí ser cautelosos y tener en cuenta que la otra persona puede pensar diferente, ¿no? Y de la compasión, de eso quería decir, de la compasión, de saber que a la otra persona esto que le estoy diciendo le puede repercutir. Exactamente, además saber que no es el mero hecho, comunicar no es el mero hecho de transmitir, sino comunicar es conectar con el otro, es poder mirar más allá, es poder entender que el otro es otro, ya de por sí, no que puede llegar a ser otro, es otro. Es otro. Tiene otras formas de ver las cosas, se crió en una familia distinta y bueno, eso es parte del entendimiento. Como seres humanos no entendemos, sino que construimos. Entonces, construimos en base a lo que vemos. Por eso de niños copiamos mucho el ejemplo. Claro, sí. Entonces, es muy bueno poder entender esto, que cuando hablamos bien, se abren puertas. Y cuando hablamos mal, se nos cierran puertas. ¿Y qué es esto de hablar bien o hablar mal? Hablar mal es queja. Cuando nos quejamos, hablamos mal. Ay, sí. Estamos mirando aquello que nos falta. Hay algo muy loco en esto, porque en una de las charlas que he tenido con algunas personas, por ejemplo, ¿viste esa frase? Siempre me faltan 5 para el peso. Ay, sí. O siempre me pasa a mí. Ay, siempre a mí, siempre me faltan 5 para el peso. Y la pregunta es, ¿y qué haces con los otros 95 que tenés? Claro. ¿Por qué no te fijas en aquello que tenés? En aquello que sí tenés, porque siempre nos va a terminar faltando algo. Porque vamos a ir en busca de eso, pero siempre nos va a terminar faltando algo. Entonces, creo que nos enseñaron un poco a vivir en la carencia, ¿no? A esto de, bueno, tiene que ver con la generación un poco más anterior, de mis padres, pero de más atrás, esto de todo el tiempo del ahorro, del trabajar duro, trabajar, y cuando nos preguntan siempre hay que estar mal, o siempre hay que estar como ocupado, ¿no? Y siempre trabajar desde la carencia y desde la queja hace que uno sea por ahí más interesante. Digo lo que veíamos de nuestras creencias anteriores, ¿no? Si uno dice, estoy acá tranquilo, bien, pasando un momento de mi tiempo libre, como que no estaba bien visto eso. Entonces, ¿cómo vamos a decirlo? No lo podemos contar. Y si no lo podemos contar, de hecho no lo podemos hablar. Si no lo podemos hablar, ¿qué estamos pensando? ¿Qué nos estamos diciendo? Porque una de las cosas que siempre digo es que lo que nos contamos es lo que cuenta. Somos la historia que nos estamos contando todo el tiempo. Acordate que siempre nos estamos hablando primero nosotros.
Tal cual. Y es lo primero que nos decimos y es así como nos levantamos. ¿Cómo nos levantamos a la mañana? ¿Qué es lo primero que siempre volvemos a lo mismo, Vicky, pero es necesario hablarlo y decir, ¿qué es lo primero que me digo a la mañana? ¿Me voy a parar de esos 5 que me faltan o voy a tomar esos 95 que ya tengo? Totalmente. Entonces, desde ese lugar voy a vivir una vida más en bienestar, más en salud, ¿sí? Porque si no me estoy yendo a conflicto conmigo mismo. Es el autoconocimiento. Y uno de los primeros pasos para estar en salud es dejar de criticarme, porque me paso todo el tiempo criticándome. Ay, sí, somos muy malos con nosotros. Muy malos. Y eso de ser malos con nosotros nos lleva al estar como vos dijiste, en insatisfacción constante. Claro, sí, Entonces sí. estamos pensando aquello que nos falta. Y qué importante esto que decís en materia de cuando nos enfermamos, ¿no? Cuando estamos en carencia de salud. Hace poquito me pasó de que estaba en una situación personal de mucha tensión, ¿viste? Como con muchas responsabilidades. Y me quedo sin voz, ¿no? Se me fue completamente la voz. No me quedé ni afónica ni difónica. Muda completamente. Creo que hice los programas, ¿se acuerdan cómo pude? Y me pasó ir a un otorrino, o sea, un médico, ciencia y demás. Y lo primero que me dijo cuando me vio, antes porque yo le llevé obviamente todo escrito a mí, porque no podía hablar, y lo primero que me dijo es, ¿tuviste algún disgusto esta semana? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Y digo, qué importante es, qué bueno que un científico, que un médico científico que utiliza la ciencia, vaya primero a la emoción, y qué importante que es esto, y muchos médicos lo están empezando a hacer. Y es muy bueno eso, y es muy bueno. Los problemas de abdomen, viste, de gastrointestinales, del corazón, las jaquecas, que tanto lo vemos, gente cada vez más jóvenes con unas jaquecas tremendas que hasta llegan a descomponerse de eso. Exacto. Y qué bueno este trabajo en comunión de la ciencia con la emoción. Es que hay que estar en complemento. No es que una está sin la otra, es complemento, es mirar al ser como un ser integral. Tal cual. Es mirar al ser un ser emocional, que vive emociones y que esas emociones a veces no las puede expresar o no sabe cómo expresarlas. Porque eso a veces no nos enseñaron, esta inteligencia emocional de atravesar las emociones, de escuchar nuestro cuerpo para saber qué nos pasa, no nos enseñaron. Tal cual. Entonces que alguien te pregunta, ¿pero qué te pasó? ¿Qué disgusto tuviste? Bueno, habla de que somos un ser integral y bienvenido eso para trabajar en comunidad. Tal cual. Decimos, esa comunidad de poder sentir que somos integrales y que cada uno es distinto porque viene con creencias, con hábitos, con mandatos distintos. Entonces, en la comunicación es importante que veamos al otro, pero que sepamos que el otro piensa y mira distinto a nosotros. Totalmente. Y esto también lo podemos ver reflejado, Gaby, vos que trabajás también con empresas y demás, en las redes sociales, ¿no? Exacto. Vemos una hostilidad y una maldad, porque realmente yo a veces leo comentarios de colegas y demás, en los comentarios, ¿viste? Vos decís, ¿por qué hablan así? Si este producto no te gustó, no hace falta todo ese descargo. Si este servicio no te gustó, no hace falta quizás todo ese descargo, porque no construye. Y digo, una persona que desconstruye justamente tapándose por el velo de la red social, imagínate cómo debe ser con sus relaciones personales, ¿no? Hay que tener en cuenta cómo nos hablamos y cómo hablamos también hacia afuera. Pero es muy importante el lenguaje, es muy importante entender que nuestro lenguaje va a crear nuestra realidad desde el lugar que nosotros nos sentimos. Acordate, abre puertas o cierra puertas, nos hace sentir y nos dispara una emoción, aquellos que nos decimos a nosotros mismos y aquello que decimos, dispara esa emoción. Y esa emoción va a ser o de bienestar o de malestar. Si estás todo el tiempo en malestar, algo va a pasar. Seguramente tu cuerpo va a manifestar, porque esa emoción está dando vuelta. Entonces es muy importante escucharnos, saber qué decimos, qué nos decimos. Y eso de aprender a comunicarnos, aprender a escucharnos. Y así la salud va a estar siempre en bienestar. Exactamente. O por lo menos vamos a estar un poco mejor. Porque, que el cuerpo te duela por salir a entrenar, que te duela por bailar toda la noche. No te puede doler el cuerpo porque sí, ¿no? O porque dormiste poco, porque tuviste una cita, me encanta, muy bien, bienvenida, ¿no es cierto? Porque hay mucho más que sonreír, hay que sonreír mucho más. A veces no tenemos ganas porque vemos la circunstancia afuera y sí, te pone un poco de mal humor, pero hay que transformarlo, la sonrisa hay que dibujarla, aunque no tengamos ganas, dibujar una sonrisa es fundamental. Estamos diciendo a nuestro cerebro que tenemos ganas de
por lo menos estar mejor. Totalmente. Y ese es el primer pasito, ¿viste? Que siempre damos tips para estar un poquito mejor. Bueno, pararte de ese 95 que tenés, agradecerlo y empezar a sonreír un poco más. Y eso nos va a ayudar a estar un poquito mejor. Gracias, Gaby. Gracias. Un enorme placer. Seguimos con mucho más. Mi recreo diario